Despierta España, que no te engañen. La izquierda destroza la vivienda y la derecha debe ponerle solución. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y para ciego, el socialismo patrio, que se niega a ver la realidad pese a estar delante de sus narices. España tiene un problema, más que un problema, un problemón. Y todo apunta a que va a empeorar, y mucho antes de empezar a mejorar mínimamente. Me refiero, como no, a la crisis de la vivienda. España, que hace poco era un país de pequeños propietarios, donde casi todos los trabajadores con mayor o menor dificultad se podían comprar una casa o al menos vivir de alquiler, se está convirtiendo poco a poco en un país de parias y desarrapados. En definitiva, un país de tiesos, donde sobre todo los más jóvenes no pueden permitirse ni casa ni alquiler. De modo que, por desgracia, muchos se ven condenados a vivir en casa de sus padres, sin posibilidad alguna de independizarse. Y no, la culpa no es de los españoles, sino de sus políticos, de una panda de tuercebotas e incompetentes, incapaces de solventar un problema que en realidad tiene fácil solución. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de España. Y no es para menos, ya que comprar o alquilar es hoy un lujo al alcance de muy pocos. Mientras el precio medio se ha disparado más de un 30% desde 2019, el de los alquileres supera ya el 40%. Y lo preocupante es que ambos indicadores siguen creciendo a un ritmo anual de 2 dígitos, haciendo inaccesible la vivienda a cada vez más gente. La razón de esta brutal subida no es otra que la inexorable ley de la oferta y la demanda. De modo que, a mayor demanda e igual o menor oferta, el precio de todo bien o servicio sí o sí tenderá a subir. Y sin embargo, esta regla tan básica, que es el ABC de la economía, resulta incomprensible para la inmensa mayoría de políticos. Nada. No hay forma, oye, parece que no les entra en la cabeza. 2 más 2 son 4, pero algunos se empeñan en decir 10. Y de ahí no salen, empezando por el gobierno de Sánchez, que es, sin duda, el mayor culpable de todo este desastre. Veamos. España necesita vivienda, cuanta más mejor. La histórica subida de precios que experimenta el mercado inmobiliario desde hace años tiene explicación. Se llama escasez. No hay vivienda suficiente para tanta gente. A veces nos olvidamos que la población española está creciendo a un ritmo muy sustancial, pero conviene recordarlo. Nos aproximamos ya a los 50 millones de habitantes. La población ha subido en cerca de 3 millones de personas en los últimos años, debido en gran medida a la llegada de inmigrantes. Pero este aumento no se ha visto acompañado de una mayor construcción de casas, ni mucho menos. Apenas se terminan poco más de 100.000 viviendas nuevas al año, mientras que el número de hogares crece a un ritmo de más de 200.000, de modo que el desajuste entre oferta y demanda, lejos de cerrarse, se agranda con el paso del tiempo. A este déficit estructural se suma además la fuerte caída que ha experimentado el mercado del alquiler como consecuencia de la indefensión que sufren los propietarios. Alquilar casa es hoy una actividad de alto riesgo, ya que, en muchos casos, resulta imposible echar al inquilino en caso de impago. Resultado: mucha gente, como es lógico, no se atreve a alquilar, de modo que la oferta se reduce y los precios, como consecuencia, suben cada vez más. La prohibición de los desahucios, que rige desde el año 2020, el control de precios y la fijación de nuevas y estrictas condiciones que impone el gobierno a los caseros, se traduce en menos vivienda en alquiler. Y si a todo ello se suman las enormes trabas que existen para construir, debido a la escasez artificial de suelo y la enorme complejidad y lentitud de las licencias, el resultado es el que es. No hay casas suficientes ni para comprar ni para alquilar, especialmente en las grandes ciudades, que son las zonas más demandadas para vivir. Lo trágico, sin embargo, es que esto, que no es tan complicado de entender, es física cuántica a ojos de nuestros políticos. Y como hacen oídos sordos a la realidad, casi todo su recetario es erróneo de principio a fin. Una de dos: o el gobierno se dedica a proponer chorradas para dar la sensación de que hacen algo cuando en realidad no hacen nada, o bien plantean medidas que en el peor de los casos agravan aún más el problema.
Ejemplos de este dislate hay muchos. Hace pocos meses, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se descolgó, atentos, con esta ocurrencia. Vamos a poner en marcha un canal para dar respuesta a la ciudadanía, concretamente la puesta en funcionamiento de un número, el 047, coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución, de atención a la ciudadanía. Un canal unificado, accesible, gratuito, de consulta de información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda. Hemos realizado ya esta petición formal al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública para la asignación de ese número 047 y la propuesta será elevada para su aprobación al Consejo de Ministros en la próxima semana. El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? No es un chiste ni una broma de mal gusto, ojalá, pero no. La medida estrella del Ministerio es un teléfono de información gratuito, el 047. ¡Ole tú, Isabel! ¡Ole tú! Pero hay más. Esta misma semana, Pedro Sánchez acudió acompañado de 20 altos cargos del gobierno para ver cuál pasmarotes cómo una excavadora derribaba un edificio en Madrid, en unos terrenos propiedad del Estado. No 1 ni 2 altos cargos, no, 20 altos cargos, nada menos. Todos ellos con su casco de obra y chalequito amarillo para ver una excavadora, como si fuesen jubilados, con todo el respeto para los jubilados. La obra en cuestión pertenece a la Operación Campamento, que pretende levantar unas 10.000 viviendas de promoción pública en unos solares militares, pero que lleva estancada desde hace décadas por problemas regulatorios y políticos de todo tipo. De hecho, esta operación empezó en 1989 y ahí sigue. También Zapatero organizó allí un paripé similar en 2006 con la demolición de un edificio y ahora Sánchez, para no desentonar, hace lo mismo 20 años después. Es la excusa que ha empleado el gobierno para dar la sensación de que una vez más hace algo sin hacer nada, salvo estorbar. Sánchez aprovechó la ocasión para anunciar una nueva bonificación fiscal a los caseros que renueven el alquiler sin subir precios, al tiempo que promete restringir los contratos de temporada y el alquiler por habitaciones. A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. La cuestión es que ninguna de estas medidas ataca la raíz del problema y la única mínimamente razonable, como la ya citada bonificación fiscal, fue tumbada de inmediato por sus socios de Sumar y Podemos, dado que ambos la rechazan de plano. Hola a todos y todas. El Gobierno acaba de anunciar una nueva medida de rebajas fiscales y regalos fiscales para los rentistas y nosotras estamos indignadas. Pensamos que este Gobierno en materia de vivienda y de política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando. Por otro lado, el Gobierno insiste en que está construyendo vivienda pública a un ritmo récord. De nuevo, la ministra. La principal orientación es la construcción de un parque público de vivienda que garantiza el derecho y de hecho hoy hemos presenciado, que no presentado, sino ya presenciado las obras de la construcción del mayor barrio de promoción 100% pública y de viviendas 100% asequible, que será el nuevo barrio Campamento en Madrid, como otros que tenemos en Valencia, en Sevilla y a lo largo y ancho de nuestro país. Por tanto, primer objetivo, construcción de vivienda a precio asequible. Pero no es cierto. Seguro que os acordáis de las 200.000 viviendas públicas que Sánchez, por tierra, mar y aire, prometió construir en plena campaña electoral del año 2023. Pues bien, de esas 200.000, tan solo se han ejecutado 224 hasta la fecha. Es decir, el 0,1% del total. De hecho, la construcción de vivienda pública registra hoy su nivel más bajo de los últimos 65 años. Franco llegó a levantar más de 200.000 viviendas públicas al año en la década de los 60. 200.000, repito. Mientras que hoy esa cifra se sitúa muy por debajo de las 20.000 viviendas públicas al año. 10 veces menos.
Esto es lo que hay, amigos, la pura y cruda realidad. Visto lo visto, nada cabe esperar del PSOE. Sánchez y sus políticas son los causantes de la crisis inmobiliaria en España. Pero aún menos cabe esperar de sus socios, ya sea Sumar, Podemos, Esquerra o Bildu, puesto que sus recetas son iguales o incluso mucho, mucho peores. A los comunistas les encanta robar. Y como buenos comunistas, hablan abiertamente de expropiar viviendas, tal y como explica Irene Montero. ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Pero por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. Exprópiese, claro que sí, al más puro estilo chavista. Expropiación masiva, reducción por ley del precio del alquiler y carta blanca para morosos y ocupas. Este es el recetario del rojerío patrio, es decir, acabar con la propiedad privada, lo cual supondría la desaparición del mercado y, por tanto, una escasez de vivienda muchísimo más extrema que la actual. Comprar o alquilar, que hoy es caro y difícil, pasaría a ser directamente imposible. Tanto Partido Popular como Vox, por el contrario, al menos tienen claro cuál es el problema y plantean soluciones más o menos acertadas. Pero a los de Feijóo les falta ambición, mientras que los de Abascal necesitan más concreción. El PP, por un lado, habla de agilizar licencias y destinar suelo público a vivienda protegida, pero la escasez no se solventa acelerando trámites, sino eliminando. Repito, eliminando buena parte de la absurda e innecesaria normativa urbanística y medioambiental que existe en España a todos los niveles, tanto estatal como autonómica y local. Hay que liberalizar el suelo de par en par y aumentar la altura de los edificios para elevar la densidad, al tiempo que se simplifica y aligera la regulación para facilitar la construcción abundante y barata de casas. Además, por supuesto, de blindar la propiedad privada para echar ocupas y morosos de forma rápida y ágil. En 48 horas, fuera, a la calle. Vox, por su parte, ha intensificado su mensaje en materia de vivienda en los últimos meses, a sabiendas de que es uno de las mayores preocupaciones de los españoles, junto con la inmigración y la inseguridad en las calles. Y lo ha hecho de la mano de un diputado, Carlos Quero, cuyo mensaje, claro y contundente, está resultando muy eficaz. Frente a tanto disparate, tenemos el deber de esbozar las líneas maestras de una política de vivienda diferente. Una política de vivienda basada en el bien común, la justicia y el apoyo a la familia. Una política de vivienda conservadora. Una política de vivienda con raíces y con mirada larga. Una política que ante la escasez no dude que la solución es construir y permitir construir, porque si no, la alternativa es hacinamiento, infravivienda y chabolismo. Una política que sea consciente de que las casas hacían falta ayer, no, antes de ayer, y que en consecuencia se lance a acelerar trámites, a acelerar trabas, a acelerar procesos de transformación del suelo, a promocionar la densidad y a inundar España otra vez de bloques para las familias. Una política que sepa que las grúas son solo el medio y no el fin, y que de nada servirá construir si no se hace al servicio de un norte moral, el de conseguir que la propiedad vuelva a estar lo más distribuida posible, el de facilitar que los chicos de San Blas, de Las Delicias o de Welling puedan ser dueños de su casa y así puedan ser también dueños de su propio destino. El mensaje de Quero cala especialmente entre los jóvenes, donde la frustración abunda por la combinación de empleos precarios, sueldos bajos y viviendas por las nubes. Tú estudias, tú te esfuerzas, tú aprendes idiomas, tú te vas un año al extranjero, tú haces un máster, tú tal, y luego en la vida te va a sonreír. Bueno, pues hay mucha gente que se puso la cola, tomó nota, hizo todo eso y está con 37 años compartiendo piso con 5 desconocidos. Pues eso es el cambiazo que se le ha dado a varias generaciones, y digo varias generaciones porque hay muchos que a lo mejor salieron a la vida pública en 2007, en 2008, en 2009, llegaban a la carrera o acababan la carrera, y que desde entonces no se ha vivido un horizonte de bonanza en España. Hay gente que lleva instalada en una crisis permanente 20 años. La situación de la juventud en España es crítica. Nos han robado el país que teníamos.
y se la han robado sobre todo a los jóvenes, y a las clases populares, a la gente de barrio, pero también a la clase media, porque tú has dicho una cosa y es, con independencia del poder adquisitivo que tienen mis amigos, todos están en una situación crítica. Esto ya no es un problema que afecta a los marginados o los más vulnerables o los más humildes o los que tienen menos renta. Es un problema que tiene todo hijo de vecino. Y tiene todo hijo de vecino este problema porque lo que fundamentó en España el crecimiento de la clase media fue, entre otras cosas, el acceso a la vivienda en propiedad en poco tiempo, que te daba estabilidad, seguridad residencial, capacidad de ahorro, capacidad de brindar un buen futuro a tus hijos, arraigo, sentido de permanencia, de pertenencia. Y todo esto ha desaparecido. Y no es culpa de los jóvenes. No, es que no puede comprarse una casa porque paga la suscripción de Netflix y se fue a Ámsterdam una vez con 25 años. Tu madre. El diagnóstico de Vox es a grandes rasgos correcto, al igual que algunas de sus recetas para aumentar la oferta, pero falta concreción o al menos algo más de detalle para aplicar de inmediato un plan de choque en caso de llegar al gobierno, tal y como sucedió en Argentina tras la victoria de Milei. El plan de PP y Vox ya debería estar armado, negociado y listo para su aprobación, ya que la única forma de resolver el problema de la vivienda es mediante un ambicioso y contundente paquete de reformas capaz de disparar la oferta a corto plazo. Todo lo que no sea eso acabará en fracaso y servirá de ariete para alimentar de nuevo el socialismo. La izquierda ha destrozado el mercado de la vivienda y ahora la derecha, PP y Vox y PP, está obligada a ponerle solución.